Muy buenas tardes en España, muy buenos días en México. Un favor, ¿nos podrían poner una señal de que se está transmitiendo y que se escuche el mensaje? Muy bien. Andrea dice que sí. Ah, qué bueno. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su presencia y ahorita vamos a compartirles algo muy importante para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo de sus proyectos. ¿Cuáles son esas competencias que necesitan para sacar adelante el reto que un proyecto significa? Vamos con ello. Miriam, gracias nuevamente. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Gracias, Julián. Muy bien, pues de eso se trata, retos de una transformación y las competencias para superarlos. En otros eventos hemos compartido cuáles son los retos de una transformación, pero ahora vamos a entrar un poco más a detalle. No solo es cuáles son los retos, sino qué tenemos que saber para poderlos superar y cómo podemos hacerlo. Entonces, de esto se trata. Por favor, sus preguntas, sus comentarios, todo el tiempo que quieran en el chat, ahí vamos a estar. Nuevamente, gracias por su atención y va. Iniciamos con esto rápidamente. ¿Qué tenemos estadísticas de que dicen que los proyectos va a salir mal, con una alta probabilidad, si no hacemos las cosas correctas? Pero esto parece la ley de Murphy, ¿no? Piensa mal y acertarás. Si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Cómo podemos hacer para que estas estadísticas no interfieran o no sucedan en nuestros proyectos y no sean uno más de estas estadísticas? Ese es un punto. El otro punto, más que las estadísticas, yo te pido que te preguntes si en tu empresa y en tus proyectos, ¿qué porcentaje de ellos sale a tiempo, sale bajo el presupuesto indicado y sale dando los resultados que necesitamos? Eso es muy importante para poder bajar las estadísticas generales a tu realidad personal. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos, ¿qué puedes ganar si gestionas tus proyectos correctamente y logras sus metas? ¿Qué podrías ganar? Es una reflexión que hay que hacer, pero también podríamos decir, ¿qué podríamos perder si no lo hacemos correctamente? Aquí vamos a descubrir cómo puedes contribuir y crecer en tu capacidad de gestión del cambio. Primero, una travesía de alto riesgo con grandes recompensas. Representa retos, pero también oportunidades. Retos organizacionales que pueden dificultar el desarrollo del proyecto, pero también, por supuesto, oportunidades de la organización que puede ver el proyecto de transformación. Hablemos de un proyecto de transformación digital o una fusión o una reingeniería, como quieras. ¿Qué retos puede haber? Pero también, si lo hacemos bien, ¿qué oportunidades hay? Y no solo si lo hacemos bien, sino aprovechando ya el cambio, ¿qué más podemos hacer? Y entonces logremos que el proyecto trascienda, es decir, que dé resultados más allá de los objetivos específicos del proyecto. Hay retos humanos y esos son sumamente complicados porque no hay necesariamente un manual. Y aquí te vamos a presentar un marco de referencia para que puedas superar los retos y aproveches las oportunidades que el lado humano genera en un proyecto. El entorno, cuestiones externas de la organización que pueden facilitar o impedir el éxito del proyecto, pero también son oportunidades que podemos aprovechar el cambio para adelantarnos. Por ejemplo, el tema de la inteligencia artificial es algo sumamente importante, que las empresas lo asimilen correctamente y se realice. Entonces ese es un reto del entorno que impacta en la organización y que impacta a las personas que trabajan. O los retos técnicos, que siempre decimos, eso es técnico, eso es del software, eso es de la herramienta. Pero ¿qué creen? Atrás de cada herramienta, atrás de cada situación técnica, hay una persona que diseñó, que quiso, que determinó y que a lo mejor necesita hacer algo. Entonces, aquí, en nombre de todo el equipo de Acertare, vamos a compartir qué podemos hacer en estos casos. Ahora, ¿cómo enfrentar el reto éticamente? Porque es muy común decir que lo haga la gente porque yo soy su jefe y porque si no, se van a la calle. O que el que no quiera, como nos dijo una vez un militar, dice, el que no quiera, dime y yo lo mando a encarcelar.
encuartelar, decía él. ¿Y qué creen? Pues no requirió los servicios a gestión del cambio, la gente en teoría cooperaba, pero eso no significa que entendiera para qué, que entendiera la importancia y que le diera la prioridad. O sea, no decían que no cooperaban, pero lo hacían a su manera y con lo que ellos podían. Y eso representaba un reto. Nosotros, éticamente, ¿cómo gestionamos el cambio? Es que, primero, el cambio tiene que tener un propósito importante, un propósito que nos mueva y que esté alineado al propósito de la organización. Pero lograr ese propósito ciertamente va a traer buenos desafíos, si no, qué aburrida la vida. Ahora, vamos a navegar en el río del entorno en el que nos movemos, el clima y la cultura de la organización, pero para hacerlo necesitamos gestionar una serie de conversaciones para que la gente descubra qué es lo bueno, descubra por sí misma, idealmente, qué es lo bueno del proyecto, cuál es su rol, qué tiene que hacer, cuáles son los beneficios que podría causarle o de participar o el daño que le podría suceder si no participa. Entonces, aquí estamos hablando de como líder cuando tienes o no la autoridad, ¿qué otros recursos puedes hacer? Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué competencias necesitas para generar conversaciones que ayuden a las personas a ampliar su perspectiva sobre el proyecto y sobre su postura ante el proyecto y se decida a actuar y a colaborar? Eso implica el cambio en la organización, viene acompañado, propulsado e impulsado por un cambio de mentalidad que es producto de esas conversaciones. Esas conversaciones y esa mentalidad van a ser impulsadas por una narrativa, un storytelling, llamémosle, del por qué el cambio, para qué el cambio, pero sobre todo una cantidad de preguntas que permita a la gente reflexionar, introspeccionar y determinar descubre la importancia del cambio por sí misma y cuáles son las implicaciones que tiene, y de ahí que pueda contribuir ingeniándoleselas y se comprometa transformando. Y ya estamos hablando, los que nos conocen, a lo que es el modelo Do It, que vamos a hablar más adelante. Con una visión compartida nos va a permitir caminar contracorriente y salir de ese estado de confort que tanto pesa. Y aquí tenemos este reloj de arena, Miriam. ¿Cómo ves esto que explicamos? Que nos permites un mapa para tener todo lo que hay que contemplar en un proceso de cambio. Sí, efectivamente, nosotros ponemos esta analogía cuando entendemos a la organización como un reloj de arena, donde los procesos de cambio suelen surgir de conversaciones en los consejos de accionistas, en la alta dirección, y que esas iniciativas deben de fluir hacia abajo dentro de la organización y permearla. Pero en un reloj de arena, lo que buscamos representar es el proceso por el cual hay que transitar para que las iniciativas se lleven a cabo de manera fluida. Aun cuando las ideas y las propuestas y las iniciativas se cristalicen desde la alta dirección, ¿cómo deberían de fluir para que permearan al resto de la organización? ¿Y qué tipo de elementos deberían de tomarse en cuenta para que esto surja de la manera como fue planificado? Entonces el proceso de cambio comienza desde las iniciativas y cómo, tomando en cuenta la cultura que suele ser este contorno que detiene a la arena en su lugar, y cómo a través de los medios, de los mandos medios, que suelen ser los líderes gerentes, que tienen la responsabilidad de convertir en realidad la estrategia de negocio. Y que si no trabajamos con ellos para fomentar no únicamente las competencias operativas que los cambios requieren, sino las competencias de gestión del cambio que requiere la organización para liderar y atravesar ellos mismos sus propios procesos de cambio, entonces podemos correr el riesgo de que las iniciativas no fluyan y se queden estancadas. Y es ahí cuando la mayoría de los proyectos suelen detenerse o suelen retrasarse por una falta de foco en el liderazgo y en las competencias para liderar el cambio y no únicamente la operación. Julián, esas dos son competencias completamente diferentes. Una cosa es lo que yo me preparo profesionalmente y Sí. técnicamente para ejercer mi actividad,
que lo que necesito y las herramientas y las competencias que requiero para acompañar a mi equipo de trabajo o al resto de la organización para que estén listos de afrontar un cambio de cualquier magnitud. Y entonces en el reloj de arena se toman en consideración eso, las audiencias, quiénes van a estar involucrados en en las iniciativas, Julián. Además, la cultura y además el proceso y el tiempo. El reloj de arena representa también tiempo. El cambio requiere tiempo, es un proceso. Y cada una de estas audiencias, el equipo de proyecto, los ejecutivos, el equipo de gestión del cambio y las personas que van a ser impactadas necesitan un acompañamiento estructurado con el modelo DOIT que vas comentando, pero para que las iniciativas no se queden estancadas y posibilitemos el éxito, Julián. Es totalmente de acuerdo. Y entonces, siguiendo el modelo Do It, ya descubrimos cuáles son las principales, llamémosle stakeholders, las partes interesadas que necesitamos que participen en un proceso de cambio, incluyendo la cultura, que es el contorno del reloj de arena, y un plan estratégico. Entonces, ahora imagínate, ¿tú quién eres dentro de esto? ¿En cuál de estos grupos o roles te encuentras? Y Piensa. puedes escribirlo en el chat. Sí, por favor, pónganlo en el chat que nos ayude todo eso a reflexionar y muchísimas gracias. Ahora, ¿qué observamos a nuestro alrededor? Independientemente del grupo en el que estemos, generalmente están alineados los patrocinadores. Aquí es un poco de ir viendo, si no están alineados, ¿qué competencias necesito para alinearnos? O el equipo de proyecto es un equipo de alto desempeño o le falta o no está integrado, ¿no? La gestión del cambio tiene los recursos y tiene este marco conceptual de abordaje y la metodología y las herramientas. El consejo tiene propósito, visión y aportó los recursos o solo aportó recursos y no está dando seguimiento a la estrategia. En los mandos medios se sienten corresponsables, o sea, tú como líder de proyecto, como gestor del cambio, independientemente de dónde estés aquí, es importante que vayas poniendo un checklist de en qué, si estamos cubriendo todos estos aspectos o qué está desviado o qué no está funcionando. Tienes agentes del cambio que estén colaborando y las personas en general están involucradas y están capacitadas para ejecutar el proyecto y eso es algo sumamente relevante. Ahora bien, ¿cuáles son estas famosas piedras angulares que hemos identificado en Acertare después de muchos estudios, muchas investigaciones propias y externas, más nuestra aplicación, como dices Miriam, ¿no? Nosotros tenemos teoría aplicada y entonces teorizamos la práctica. Y aquí tenemos 11 elementos que es importante considerar, pero vamos a repasarlos brevemente. Y yo te pido que estés pensando, bueno, si esto es un problema, por ejemplo, que hay desalineación o estrategia de proyecto, ¿qué competencias necesito independientemente de mi rol para lograr una alineación en la estrategia proyecto? Y eso es sumamente importante. La segunda, el patrocinador a lo mejor no tiene la influencia necesaria y no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo ser patrocinador. Entonces ahí dices, bueno, tú como gestor del cambio, como líder de proyecto, como project manager, ¿cómo le haría yo para que ese patrocinador colaborara mejor y supiera su rol? ¿Qué herramientas y qué estrategias necesito? La siguiente, ¿tiene experiencia el líder de proyecto en este tipo de proyectos y en esta empresa y en esta cultura? Quizá no. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que esa persona pueda sacar adelante el proyecto a pesar de sus carencias? El project manager, muchas veces te dicen, tú eres el project manager y esta persona no está certificada, nunca lo ha hecho y está jugando un rol que no necesariamente tiene la experiencia o no le corresponde inclusive, porque no tiene el nivel de autoridad o la competencia para pararse enfrente de un grupo de personas que no le reportan a él y pedirles que haga ciertas cosas y que dé seguimiento y que ajuste en función de los atrasos, que sepa llevar un Gantt, etcétera, y con esa ruta crítica y sus costos asociados,
es muy relevante que esa persona lo pueda tener, que el equipo de proyecto también entienda su rol. ¿Qué le toca? ¿Cuántas veces en un proyecto son, tú te vas a este proyecto o ahí te lo encargo y me entregas cuentas a fin de año? Ni le preguntan, ni le piden, ni lo involucran y piensa que les está haciendo el favor por participar. Gestión del cambio, hacer entregables sin impacto, simplemente para cubrir un contrato, un entregable o una forma. Los ejecutivos tienen metas individuales y en desacuerdo con el proyecto. Todos quieren vender más y que haya menos costo, pero cómo lograrlo y cuándo lograrlo, cada quien lo piensa de una manera diferente y generalmente distinta a lo que algunos otros han planteado en el proyecto que estás liderando. En situación organizacional, ¿dónde estás parado? ¿En medio de qué selva vas a entrar? ¿Está tu compañía en fusiones, reestructuras o en saturación de cambios? Ojo, ¿qué capacidades necesitamos para hacer esto? Y aquí cuando hablamos en unos momentos de capacidades, vamos a hacer referencia a las que desarrollamos en la formación de Acertare y que están alineadas al Change Management Institute, que tiene un compendio muy amplio sobre competencias, y a la Asociación of Change Management Professional, que también nos da la pauta de las metodologías donde está nuestra metodología alineada. Experiencias previas negativas. En proyectos anteriores esto no ha funcionado bien. ¿Qué podríamos hacer para que ahora sí funcione? El clima organizacional, ¿dónde estás? El proyecto es una trampa para que la gente se desquite porque ha sido maltratada o porque está inquieta o porque vive una gran incertidumbre. ¿O cómo está la cultura? A lo mejor hace 15 años o 10 años que no has hecho un cambio y o a lo mejor hay una cultura de una gran lealtad al dueño de la empresa, al director general, al fundador. ¿Cómo aprovechar esa lealtad, esa cultura, esos cambios, esa situación para a favor del cambio? O se trabaja por silos, es burocrática y se resiste al cambio. En fin, esto es lo que nos vamos a encontrar. Ahora, ¿qué necesitamos para superar eso? Bueno, en la primera, promesa de valor. En el patrocinador hay que asegurar su comprensión y capacidad del proyecto. En el líder de proyecto hemos visto cantidad de veces que hay que darle asesoría, hay que darle un mentoring si es la primera vez que lo toma. Muchas veces el project manager no sabe hacerlo y hay que mandarlo a un curso o mandarle una certificación o ponerle a alguien que le ayude. El equipo de proyecto hay que hacerle un onboarding adecuado y definición temprana de roles y responsabilidades y qué se espera de ellos y hacerlos sentir ellos corresponsables del proyecto. Que gestión del cambio gestione esas conversaciones es algo muy importante y que tenga esa capacidad. La alineación ejecutiva, que se tenga un propósito compartido, que todos quieran lo mismo al mismo tiempo y de la misma manera. En cuestión de diagnóstico organizacional, ¿cómo está la situación para saber qué estrategia vamos a hacer, que si no la hacemos este proyecto pueda fracasar? De las experiencias en proyectos ágiles. Aquí decimos que cuando se hace un proyecto con metodología ágil, se están gestionando, si es la primera vez que lo haces con metodología ágil, estás gestionando dos cambios, el del proyecto y el cómo hacer el proyecto de una manera distinta. En clima y cultura necesitamos incluir en la estrategia de cambio que contemple ese clima y también la cultura actual. En fin, ahora la pregunta es, ¿tienes esas competencias? ¿Quisieras desarrollarlas? ¿Qué competencias específicas necesitas para hacer todo esto? Y ahorita lo vamos a ver uno por uno. Porque primero recordar la función de la gestión del cambio, que es justo, que es un proceso que toma en cuenta la cultura, que hay que generar una visión y estrategia compartida y asumida por todos a lo largo de la cadena de mando, como este reloj que bien explicaba Miriam. Líderes capaces de patrocinar e influenciar. Necesitamos que los mandos medios asuman como responsabilidad el que se adopte el cambio en sus áreas, que haya efectividad, integración y coordinación de todo el equipo de proyecto y que sea un equipo de alto rendimiento, que los agentes de cambio nos ayuden a socializar el cambio en su área de influencia y las personas que estén preparadas para operar con el nuevo modelo. Todo eso es función de gestión del cambio. Entonces, cuando le dicen, y muchas veces he escuchado, gestión del cambio es comunicación y formación, lo incluye, es una herramienta, pero no es todo.
¿Qué más necesita gestión del cambio para lograr todos estos enfoques? Hasta ahí es un primer reflexión que tenemos que ver, porque el gestor del cambio y además gestor del cambio y líder del cambio, independientemente de dónde te encuentres, es importante que desarrolles estas competencias, ya Correcto. seas mando medio, ya seas parte del equipo de proyecto, ya seas un alto ejecutivo, necesitas saber liderar el cambio, porque como bien decías, Miriam, ¿verdad? Una cosa es dirigir la operación y otra cosa es liderar el cambio. ¿Y te acuerdas cómo nos decía esta persona hace un par de meses? Gestionar cambios ya es una competencia que se requiere como leer y escribir. Es una competencia básica para desarrollar. No podemos seguirnos desarrollando profesionalmente a menos que desarrollemos competencias como esta, Julián. Totalmente de acuerdo. Pero en concreto, si esto es lo que queremos lograr, Miriam, tenemos aquí esa integración de competencias que dicho sea de paso, también son las competencias que formamos y que tenemos los consultores de Acertare, ¿no? Para la promesa de valor tenemos que saber de negocios y de finanzas. Si no, no puedes hablar con un equipo ejecutivo de ROIs, de KPIs, de beneficios de negocio. Tienes que pensar de esa manera. En la parte cuando vas a hablar con un patrocinador, necesitas las competencias de liderar e influir en la persona y técnicas de coaching son sumamente importantes. En la parte del líder de proyecto, cuando te acercas con él y a mentorearlo y ayudarlo, también necesitas saber de liderazgo e influencia, cómo gestionar stakeholders, cómo gestionar proyectos y comunicación efectiva. Eso es sumamente importante. En el desarrollo, y aquí vale que le vayamos poniendo una palomita a lo que nos falta, porque de ahí sale lo que debemos de estudiar, debemos de prepararnos para que el proyecto salga bien, pero también eso impacta claramente en tu desarrollo, en tu organización, en tus competencias, en tu preparación y en tu siguiente posición. Entonces, en el desarrollo de competencias del Project Manager, pues por supuesto, entender lo que es un proyecto, saberle hablar en su idioma y luego ayudarlo a cómo gestionar los stakeholders junto con él, que eso requiere llamémosle people skills, ¿no? Gestión de stakeholders, que es importante desarrollar y que algunos de estas personas en estas posiciones no las tienen todavía. Para integrar un equipo de proyecto necesitamos saber comunicación efectiva, coaching y no se diga poder hacer dinámicas, poder facilitar sesiones, son competencias importantes y lo vamos a ver en unos momentos. Me salto la de gestión del cambio que ahorita vamos a tocarla con calma y vamos a hablar de coaching y comunicación efectiva para poder alinear un equipo ejecutivo. En situación organizacional necesitamos claramente un pensamiento sistémico. En la parte de estrategias necesitamos gestión de proyectos y comunicación efectiva. Y en la parte de clima organizacional y cultura necesitamos desarrollar nuestra capacidad de pensamiento y juicio crítico. Como bien lo dice, incluye ahí el sistémico, el Change Management Institute, la comunicación efectiva y la gestión de resistencias, por supuesto, que se aplica además en varios factores. Estos son algunos, más bien son las competencias que se requieren mínimas e indispensables para poder trabajar y gestionar y hacer que esta rueda gire dentro de un proyecto. ¿Cómo estás en cada una de estas competencias? ¿Qué te falta? Y de aquí tu proceso de desarrollo como líder de cambio, independientemente de la posición y el rol que juegues en una compañía. Julián, tenemos una pregunta. ¿Qué acciones concretas puedo tomar si detecto resistencia al cambio por falta de competencias? Ah, eso está muy, muy interesante y lo vamos a ver un poco más adelante. Pero fíjate que así nos decía un cliente, ¿te acordarás, Miriam? La gente no es que se resista. Lo que tú ves es una resistencia. Lo que en el fondo hay es una reacción de algo que percibe como amenaza. Y en este caso, si las personas perciben como amenaza el cambio, de si metes una nueva tecnología, metes inteligencia artificial, hoy yo no voy a poder.
Y entonces de ahí se van a lo que hemos hablado y pueden ver en nuestra página de internet los famosos 5 Ps, los Personal Change Drivers que hemos desarrollado en Acertare. Entonces aquí la gente se va a resistir porque tiene miedo de perder su trabajo, es la P de poseer, o perder su rol, y es la P de poder. En ese sentido, si la gente tiene miedo por eso, hay que darle la confianza de que va a estar preparada, que se le van a brindar las herramientas, se le va a dar capacitación y mucho entrenamiento. Y en ese momento, cuando las personas ven que la empresa está cuidándolos, en ese momento baja su reacción negativa y colaboran las personas. Espero esto haber respondido al interés de la pregunta, Miriam. Muchas gracias. Y faltaba gestión del cambio. Esto me tocó y fue muy claro en una pregunta cuando daba el módulo de gestión del cambio en un diplomado en el ITAM, en una universidad muy prestigiada en México. Me dice un alumno, decía, a ver, entonces tienes que saber de psicología, de negocios, de ingeniería, de procesos, de recursos humanos, de finanzas. Sí, un gestor del cambio conoce todas estas cosas, pero sobre todo cómo se relacionan con la persona, con los impactos, y con su pensamiento estratégico y sistémico se anticipa a ellos y va estimando qué respuestas, qué reacciones negativas podría haber, por ejemplo, esta de que la gente tenga miedo a no poder y no saber, sobre todo si son personas que llevan 20 años haciendo lo mismo en la misma posición o en la misma empresa y de repente les estás cambiando el escenario. Uy, ¿qué voy a hacer? Imagínate una empresa que dirige, que siempre toca música clásica y le quieres poner a tocar mariachis. Bueno, ¿qué miedo les puede provocar a estos grandes veteranos de 30 años de experiencia decir aprender una nueva forma, un nuevo ritmo, una nueva sintonía? Eso es sumamente retador. Entonces, gestión del cambio está preparado con todas estas, y el equipo de gestión del cambio y el líder de cambio tiene que tener en diferente nivel, según su expertise y sus años de sus niveles, tiene que ir desarrollando esto para que pueda hacer la mayoría superar estos retos con estas competencias. Y ese es un tema que salió en una clase del ITAM y no quería dejar de tocarlo, Miriam. Buenísimo. Pero aquí queremos agregar algo más, que no es solo las competencias para superar esas piedras angulares que les habíamos ofrecido. Queremos presentarles otras competencias que se necesitan para guiar un proceso de cambio. Y primera herramienta o segunda herramienta que estamos compartiendo con ustedes, que es el Acertare Change Canvas. Es decir, que tú puedas organizar tu proyecto y tu intervención en una sola lámina. Y entonces la primera, con el famoso modelo conversacional Do It, vas a ayudar a las personas a que descubran a qué va el proyecto. Y entonces aquí necesitamos competencias para definir el proyecto y la promesa de valor. Una vez que lo descubrieron, ahora se les invita a presentar o identificar cuál es su postura ante el cambio y sus posibles respuestas. Entonces hay que hacer habilidades de análisis de cambio y de su impacto. Y aquí es la oportunidad de comprometer a las personas, que eso es muy relevante. Luego, o de que manifiesten su compromiso, porque no es de que yo hago que tú, no es de convencerlas, es de que es atraerlas para que la gente, respetando su libertad y su dignidad, opten por co-crear, por construir, por un mejor y un mayor bien común. Sigue la parte de la I de ingeniar. ¿Qué puedo hacer ahora? Pues construye una estrategia con lo que has recabado en los 2 pasos anteriores, pero esa estrategia ya no va a ser algo que tú hiciste de lo que preguntaste. Fue una co-creación, y cuando tú co-creas, el engagement, el convencimiento, se da por sí solo. Y ahí ya estás matando el 80% de las resistencias, porque ¿quién va a ser detractor de un proyecto, de una visión que él mismo tiene, que él mismo ya compró? Haces tus planes de gestión del cambio y luego
En la transformación, es decir, que te comprometes no solo al proyecto, sino que se perdure por el tiempo. Y tenemos un regreso. Por eso nuestro modelo es cíclico, es vivencial, es sumamente humano y por lo tanto también sumamente práctico. Entonces, una vez comprendiendo este modelo, ¿qué competencias necesitas para gestionar? Y aquí ponemos en cada uno de estas vertientes qué necesitas desarrollar. Entender de negocios, alguna vez me dijeron, leer el periódico, las noticias de finanzas, las noticias de mi industria, saber hacer una estrategia, facilitar reuniones donde imagínate que llegas y están una serie de ejecutivos de muchos más años que tú, o tú eres el ejecutivo de muchos más años de un equipo sumamente joven. ¿Cómo vas a facilitar ese tipo de reuniones? Diseñar talleres, coaching, comunicación. Y estos son el plan de carrera que tenemos que tener si quieres desarrollarte como líder que sepa gestionar el cambio. Saber en la parte de análisis y en la parte de observar, project management, pensamiento sistémico y analítico, comprensión de cultura organizacional, tener lo básico de entendimiento de qué es una cultura, manejar herramientas de diagnóstico y disponer de ellas para que te hagan la vida más fácil y no tengas que inventar el hilo negro cada que te enfrentas a un proyecto. En la parte de ingeniar cómo promueves una participación y cómo generas una comunicación uno a muchos, muchos a muchos, que serían esas conversaciones. Y cuando estamos hablando, y me regreso una lámina de cada uno de los planes, en cada uno de estos planes requieres unas competencias particulares. Cuando hablas de comunicación, pues saber hacer estrategia de publicidad, ciertamente, diseño gráfico y ser muy creativo. En la parte de liderazgo necesitas saber de coaching y de liderazgo. En la parte de formación, habilidad para formar formadores y que tú mismo seas un formador, un buen instructor, un buen facilitador del aprendizaje. Diseñar planes de formación que tienen un componente logístico y los materiales que se necesitan y manejo de reacciones. Por supuesto que es muy importante, pero algo clave de esto es que no tienes que tener tú todas las competencias. Por eso decimos que un consultor aislado de gestión del cambio, pues una golondrina no hace verano o primavera aquí en España, ¿no? O paloma a lo mejor. Entonces, hay que hacer un equipo y tienes que tener un equipo multidisciplinario en la gestión del cambio para que puedas sacar adelante uno de estos proyectos. ¿Qué otra herramienta queremos facilitarte? Que es el Do It. ¿Cómo manejar el tema del Do It para poder ejecutar una cantidad de competencias que vas a necesitar? Como, por ejemplo, facilitar reuniones, diseño de talleres, coaching, comunicación, promover una participación, una comprensión cultural y manejo de herramientas. Esta es una herramienta que no puede faltar en tu proyecto porque además es altamente respetuosa de la dignidad de la persona. De ahí que hablamos de una comunicación asertiva y ética que gira a través de hacer preguntas para que la gente pueda, preguntas de coaching, para que la gente pueda descubrir qué está pasando en el entorno. Entonces, ¿cómo se aplica el tema del do it? Bueno, lo primero es ¿por qué y para qué el cambio? Pero el chiste no es que se lo digas y les creas conciencia por decirlo, sino que les creas las preguntas para que ellos digan, mira, no lo había visto así, ahora que lo dices, ya investigué, voy a pensarlo, etcétera. Y ahí estás generando conversaciones que cambian mentalidades, que van a impulsar tu bote río arriba. Y entonces, después de esto, lo que tú esperas es que las personas, ejecutivos, mandos medios, todos los que vimos en el reloj de arena digan, ah, ya veo, ya lo entiendo. Cuando eso sucede, puedes pasar a la siguiente. ¿Qué postura adoptas? Y puedes hacer una pregunta, ¿quieres participar o no? Ya viste por qué es importante, no porque yo te lo dije, sino porque tú lo descubriste y a lo mejor les pones los medios, las herramientas, las noticias del mercado, lo que está pasando en la industria, las tendencias internacionales y la pregunta es, ¿qué quieres? ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Te subes o no? Estos son técnicas de liderazgo
que lo haces como gestor del cambio, como project manager, como directivo, como manager, como miembro de un equipo, como agente de cambio. Y entonces las personas pueden decir, me comprometo o no, pero ya le diste la opción y no estás metiéndolo al cambio porque tú quieres, cuando tú quieres y como a ti se te antojó, sin ver en dónde estás parado como líder. El siguiente punto del do it es ingeniar, que las personas puedas darles la oportunidad y generar los foros para que ellos se las puedan ingeniar. Sé qué y cómo colaborar. Y una vez que están ya todos co-creando, entonces ahora sí, comprométete en un plan. ¿Qué vas a hacer y cuándo? Y ahí pasa dentro del project manager, el líder de proyecto y el change manager, el líder del cambio, para decir, pones manos a la obra y lo pones en un plan de trabajo. Y ahí es cuando el cambio se da. Pero esto no es lineal, es cíclico, porque ya que estamos trabajando podemos descubrir nuevas formas, nuevas circunstancias que han cambiado y entonces se vuelve un proceso sumamente respetuoso y muy dinámico, Miriam. ¿Cómo lo ves? ¿Qué has visto en todos los proyectos que hacemos con esto? Mira, yo creo que me quedo con una frase que escuchamos en algún otro momento, ¿no? Eh, Tener una manera estructurada con la cual abordar un proceso humano que no nos permita tener recetas, nunca, ¿no? Pero tener una forma estructurada de poder hacer un abordaje traza un camino que sabemos que va a funcionar. Entonces, el respetar las incógnitas, incertidumbres y reacciones del otro y lograr a través de preguntas mostrar información y lograr que descubran lo que yo ya descubrí en mi momento, me parece fundamental. Me parece fundamental, Julián. Entonces, creo que eso es parte de lo que nos ha funcionado a lo largo del tiempo y de lo que hemos logrado aterrizar a través del aprendizaje de nuestros clientes y socios, ¿no? Totalmente de acuerdo y no agregaría ni una coma, Miriam. Ciertamente muchas gracias y lo dice tu voz de la experiencia. Mm. Vamos a aterrizarlo más a un proyecto en concreto. ¿Qué tenemos en un proyecto? Y aquí ponemos una metodología estándar arriba. Bueno, no es tan estándar, es una metodología de implementación de ERP donde tenemos 5 fases. Pero tú pon la metodología de tu proyecto, las que quieras, y apóyate de las actividades de gestión del cambio para poder decir en qué parte del proyecto. ¿Qué tengo que aplicar del modelo Do It con sus distintas herramientas que son las que están hasta abajo de la lámina? Entonces, y ahora hablando de esto, ¿qué competencias necesito para realizar las funciones de liderazgo y en específico de liderazgo como project manager o como gestor del cambio? Esto es algo sumamente importante para que tú digas, bueno, y todas esas competencias, ¿en qué orden las voy a aplicar o a quién tengo que subir al barco en el proyecto para poderlo hacer? Y con esto y abrimos el chat para más preguntas, por favor, porque estamos por terminar. Podríamos decir que los cambios tecnológicos no son solo la tecnología, es una oportunidad para realizar una transformación organizacional. No te quedes con el cambio de la herramienta. Aprovecha eso para integrar equipos, para actualizar la cultura, para poner lo que siempre quisiste hacer en la organización y nunca habías tenido la oportunidad. Se aprovecha que se están removiendo las cosas para hacer los cambios y utiliza los skills que vas a desarrollar en función de esto que esperamos te haya aportado mucho. El factor humano es la clave del éxito en la implementación, en la transformación. Sin eso vas a lograr los malos resultados que vimos en las estadísticas de la primera fase, de la primera lámina. Y aquí es muy importante porque tenemos otra lámina donde dice que si tú desarrollas esas competencias e incluyes dentro de un marco de gestión del cambio, entonces tus proyectos se dan toda la vuelta y al contrario, en lugar de mostrar datos de fracaso, son datos de oportunidades.
claro. Por el otro lado, el Do It Change el Do It Change y el Acertar y Change Canvas permiten anticipar esos riesgos y te va a facilitar una adopción efectiva. Con esto estamos terminando la presentación, pero no sin antes invitarlos a que le puedan dar un screenshot al QR para invitarlos a contestar un diagnóstico que tiene una validez de esta semana. Si contestas esta semana, vas a recibir retroalimentación de cómo aplica, de cómo están tus 11 piedras angulares, dónde tienes que tener cuidado. Si estás arrancando un proyecto o si ya terminó tu proyecto y quieres evaluar qué te faltó para aprender y hacerlo bien la siguiente vez. Entonces, este es el diagnóstico que esta semana va sin costo para todos ustedes participantes y terminamos el 31 de marzo. Y luego la certificación, también que teníamos del 1 al 4 de abril, una certificación en puerta, todavía quedan unos escasos lugares. Pide información y podemos trabajar contigo para que esto dé resultados. Y con esto estamos terminando el taller y les agradezco muchísimo su participación y abrimos el micrófono para preguntas y respuestas. Julián, que si podrías por favor compartir la lámina anterior a la certificación. Me imagino, Rafael, que son los 3 puntos. Sí, Rafael, ¿esta Y o alguna otra? Tú cuéntanos. Compartir, perdón. sí, sí, esa, Rafael. Y a la de la implementación con el RP, las etapas, exacto. Mi También querido Rafael, y todo lo que necesites, avísanos, por favor, una llamada. También, Emir, preguntas dónde puedes ver este webinar. Lo que hacemos es subirlo al canal de YouTube que tenemos en Acertare y ahí podrás revisar los demás webinars con diferentes temáticas. Así que ahorita, Andrea, por favor, ¿le puedes, por favor, poner el link de YouTube que los lleva hacia el canal y a los diferentes webinars? Y este estará subido yo creo que el día de mañana. Y luego dice Andrea una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo equilibramos en la práctica la necesidad de la velocidad de una implementación con el desarrollo de esas competencias? De ahí el reloj de arena, toma su tiempo. Si ya necesitas arrancar, déjanos ayudarte. Fórmate y déjanos ayudarte a través de mentoring, de acompañamiento, y para eso está la consultoría. Los servicios de consultoría, eso es lo que ayudan, que te permiten aprender y utilizar la experiencia de N cantidad de proyectos. Nosotros tenemos más de 20 años haciendo proyectos como compañía, y en lo personal cada uno tiene decenas de proyectos de experiencia. Para eso sirven las consultorías, para que no aprendas de ensayo y error. Gracias, Andrea. ¿Qué otras dudas o comentarios? Por lo pronto no hay más preguntas en el chat, pero les agradecemos muchísimo y también de verdad yo los invito con un interés muy genuino de generar comunidad y fortalecer en este tipo de competencias que a nuestro juicio y entre más nos metemos a los nuevos cambios en la actualidad, más seguiré predicando que la competencia de gestionar cambios es fundamental para nuestro desarrollo profesional. Así que no dejen en saco roto la invitación a nuestra siguiente certificación y cualquier información que requieran adicional, por favor, háganosla saber. Y muchísimas gracias por su tiempo y que tengan excelente tarde en Europa y que tengan excelente día en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Gracias a todos. Estamos en contacto. Gracias, Julián. Hasta luego.